Para clonar un proyecto es el comando git clone. Entonces ustedes ya lo tienen clonado. Esto es una vez que ustedes ya hayan enlazado su key a su computadora. Luego, en mi caso, como les he comentado, yo voy a usar WebStorm para modificarlo, para subir todo. Ya tengo clonado aquí mi curso Angular. Ya, ahora voy a abrirlo. El WebStorm, no sé si la mayoría lo conoce, pero el WebStorm es uno de los mejores editores de código que he visto ahora a nivel para web, incluso hay para Java, para Go, para Python, para PHP. Es muy bueno, pero es de paga. Pero no nadie de ustedes puede hacer. Incluso yo lo he craqueado y tenía licencia por 100 años, incluso me parecía. Entonces se puede craquear este programa. Y entonces yo voy a abrir mi carpeta clonada. Y hay ciertas cosas que me gustan mucho de WebStorm. Por ejemplo, todos tienen su terminal en el editor de código que han elegido. La mayoría debe tener eso. Entonces yo la terminal siempre lo coloco con Git directamente. Mi terminal de Git enlazado. Ahora yo tengo mi consola de Git. Aquí me dice que estoy en la zona master. Después, a mí me gusta mucho porque es interesante cuando tienes merge, cuando tienes el commits. Todo eso tú lo ves en esta parte, en la parte de Git. Aquí me muestra qué cambios nuevos hay en mi proyecto, que no los necesito estos. Ahora les voy a mostrar esto cómo es. Y ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer mi primer commit desde mi proyecto Angular, copiando lo que ayer justamente les he mandado por WhatsApp, que sería el proyecto base en Angular 10 para nuestra aplicación de curso. Entonces yo lo voy a copiar directo aquí para no estar subiendo. Automáticamente ya me reconoce el WebStorm. Y aquí me dice qué cambios tengo. Esto es lo que me gusta mucho. Incluso si le doy clic derecho puedo ver qué cambio. Si el archivo es nuevo va a aparecer con rojo, y si el archivo ya es antiguo va a aparecer con verde, y al abrir esto me va a comparar los dos, cuáles son los cambios. Tiene muchas cosas buenas. Ya, yo voy a hacer mi primer commit entonces. Ya estoy con mi proyecto base de Angular 10. Ya, para los que no se acuerdan, para hacer commit es git add, adiciono todos mis archivos, git add punto. Luego doy git commit. Aquí como hemos quedado, config git commit -m, y el último sería el push, git push -u origin master, a mi zona master. Ya, esto es lo que ayer hemos hecho en sí. Así lo que ustedes han de hacer algunos en su casa. Ya lo tienen. Ya tengo mi primer commit y mi git. Aquí las carpetas o los files que he editado no aparece nada. Es lo que me gusta, me avisa cuando algo está editando. Yo puedo ver qué estoy editando antes de subir a un proyecto. Ya, entonces aquí ya debo tener mis carpetas. Y ya tengo todas mis carpetas. Voy a crear una rama dev a partir del master. Una rama develop a partir del master. Siempre cuando trabajen con repositorios, siempre es bueno trabajar en la rama develop. Generalmente ahí trabajamos los desarrolladores. Y en el master es el código que ya está en producción, que ya está deployado. Entonces siempre se trabaja en develop. Cuando una vez funciona en develop, ya se lo hace el pull request a la rama master, y la rama master es la que tiene el código real del código del proyecto que está en producción de nuestra aplicación. Entonces siempre es bueno trabajar en dev. Aquí ya tengo mi rama develop a partir del master. Esto ya lo deben saber. Ahora, para actualizar mis ramas, mi consola, primero voy a limpiar. Voy a dar git fetch. Con esto me va a actualizar mis ramas.
Ahora me puedo cambiar, aquí me dice que ya tengo una rama develop. Incluso no es git fetch, solo puedes dar branch, si no me equivoco es branch. Git branch. Git branch, con esto puedes ver qué ramas tienes. No, esto es a nivel local. Ya. Git fetch y me avisa que me actualiza qué ramas nuevas hay en GitHub. Entonces, para cambiarme de rama es git checkout develop y me cambia develop. Y aquí me puede hacer un pull si algún código nuevo se ha implementado. Git pull origin develop. Con eso ya tengo todo, ya tengo mi proyecto Angular, ya tengo mi rama de develop y ya vamos a empezar a trabajar. Ya. Primero hasta aquí, sí, esta parte ya incluiría ya crear la rama dev y que trabajen en su rama dev y desde ahí vamos a subir los cambios. Al master no lo vamos a subir directo al master. Hasta aquí, primero quiero que lleguen hasta aquí todos. Está bien, si ¿cuánto tiempo quisieran para que o todos ya estarían aquí? Ahora díganme cuánto tiempo les puedo dar para que creen su rama develop a partir del master y ya abran su consola y a partir de ahí ya trabajen cada uno. Yo voy a ir haciendo el código y ustedes ya me van, primero ven qué hago, yo les voy a dar un tiempo para que hagan lo mismo y lo suben y así no vamos a estar, cada uno va a estar al pendiente de lo que estamos haciendo, no se va a perder. Unos 10 minutos tal vez. Ya está bien. Ya, es 58 estamos. Ya entonces, ya tienen 10 minutos. A partir de la rama master, créense una rama develop y abran sus editores de código, cada uno. Y en su consola de GitHub siempre lo tienen que tener abierto. Digo, de cualquier consola que manejen, siempre lo tengan abierto que sí con su editor para no tener, para que el manejo del código sea más fluido. Por ejemplo, aquí yo puedo ver más y aquí voy a levantar mi servidor en Angular, aquí puedo hacer el build en Angular, aquí puedo ejecutar algún test o algún otro comando de Angular, algún generador de componentes, etcétera. Ahora estamos en la rama develop. Vamos a hablar un poco, les voy a hablar un poco de la estructura de las carpetas de Angular para que tengan más noción. Entonces el Angular CLI te lo va a crear esa estructura de proyecto. Primero, la primera carpeta E2E es para testing. Así es para testear a nivel UI, se podría decir, con Protractor. Esta parte es testing. Esta carpeta, si hacen testing, aquí pueden colocar sus files de testing. En este curso no creo que veamos esto de Protractor, pero en sí es para testear. Es una herramienta de testeo. La segunda carpeta es el SRC, es aquí donde Angular genera nuestras carpetas base para que se van a ver a nivel visual en el navegador. Primero la app, donde van a estar todo nuestro código. Aquí Angular nos ha creado un componente por defecto que sería el app component. Un componente y un módulo principal de todo el proyecto. Después viene la carpeta assets, donde aquí generalmente vamos a guardar imágenes, podemos guardar iconos, etc. Y la carpeta environments, donde configuramos qué variables vamos a usar para nuestro proyecto. Tenemos environment para producción y para dev, a nivel de dev. Incluso aquí podemos crear más carpetas de environment para QA, no sé, pueden tener distintos environments, pero los más primordiales son el de producción y el de desarrollo. El de producción generalmente van a colocar links que ya están publicados, por ejemplo,
Por ejemplo, aquí se puede colocar el link que vamos a tener de Firebase, pero en el environment local tendremos que colocar nuestro link, nuestro dominio real, que sería el localhost o sí, el localhost 2.4200. Ya, son carpetas son archivos donde podemos configurar variables globales para nuestro proyecto Angular. ¿Qué variables globales vamos a usar? El favicon es el icono que aparece una vez que levantamos, aparece en la parte derecha, en la parte izquierda. Vamos a ver aquí. El favicon es esto. Este logo que ven de GitHub, ese es el favicon. Entonces, cuando ustedes cambien su favicon en Angular, este icono van a cambiar. Lo pueden cambiar con el logo de su empresa o cualquier otra imagen, pero tiene que estar el mismo, 28 por 30 píxeles. El index HTML es la vista principal, desde donde llama a nuestro componente principal, al app.root. Así desde aquí llama a nuestro componente principal, que es este, y de aquí ya se empieza a renderizar todo el proyecto Angular. Después tenemos el main. Estas solo son configuraciones propias de Angular. El polyfill, donde son para... Aquí en este polyfill adicionamos librerías cuando queremos que nuestro proyecto sea visible tanto en distintos browsers, como ya sea Internet Explorer 11. Entonces aquí te sugiere de entrada, si quieres que más o menos funcione, que vea soporte en SVG para elementos en Internet Explorer 11, tienes que instalar esta librería y importarlo aquí. Pero es sugerencia. Una vez que le instalan esto, aquí te sugiere, instalas esto, después solo lo importas en este file, entonces ya va a tener soporte para Internet Explorer 11. Web Animation igual te sugiere para qué sirve, para qué plataformas, para Edge, para Safari. Generalmente aquí vamos a colocar algunas librerías como estas dos, pero hay también otras que nos van a ayudar a que nuestra aplicación sea tanto funcional en distintos navegadores que existen, el Safari, el Google Chrome, el Firefox, etcétera. Entonces este file nos sirve para eso. Después styles, aquí definimos los styles globales para nuestra aplicación. Podemos definir algo global que vamos a utilizar en nuestra aplicación. El test esto es ya igual propia configuración de Angular, es un test básico. Ya. Luego una lista de browsers que va a soportar. Estos archivos ya son propios de Angular, no nos interesan mucho. El git ignore es de Git. El Angular JSON sí nos importa. El Angular JSON es donde nosotros podemos direccionar primero, podemos configurar nuestro build de Angular, podemos direccionar dónde queremos que salga el build, en qué ruta. Podemos modificar eso, podemos también podemos darle los archivos, los estilos que queramos. Por ejemplo, aquí podemos colocar Bootstrap. También podemos linkear bibliotecas externas que podemos usar. Por ejemplo, si vamos a usar Google Maps, entonces el Google Maps JS aquí lo podemos linkear directo y desde aquí el JS de Google Maps vas a conocerlo. Entonces en esta parte se configura eso. Como observan también aquí styles, aquí hace referencia a los estilos globales. Entonces si hace referencia aquí, trabajamos en aquí todos nuestros estilos de la aplicación, entonces van a funcionar. ¿Por qué? Porque este file principal está reconociendo en el principal de aquí de styles que todos los estilos que vamos a usar. Esto también nos importa mucho el Angular JSON. Karma es para testing, es configuración de Angular. El package JSON el package JSON es donde van a estar nuestras librerías, nuestros paquetes que estamos utilizando en la aplicación. Generalmente primero aquí va el nombre de la aplicación, los scripts que vamos a usar, los comandos que serían ngserp,
para levantar el servidor de Angular. Hasta mientras podemos ir dándole ngserve a nuestra aplicación para que vaya levantando a medida que voy explicando. Aquí al separarse mi consola de Git, de nuevo lo voy a configurar. Pues, ya. Entonces, para levantar, después de que tengan todo instalado, para levantar el servidor en Angular solo es ngserve. Y si quieren usar los scripts del package.json, tienen que colocar aquí ha habido un error, no está encontrando el módulo. Ya me olvidé instalar los package.json. Los package.json ya pueden instalar ustedes con npm install, que sería propio de Node.js, o con jar. Yo prefiero usar jar. Con jar lo instalo más fácilmente, pero eso ya depende de ustedes. A medida que vaya instalando vamos a seguir viendo. Entonces con ngserve levantamos el servidor en Angular, pero si quieren usar los scripts del package.json tienen que poner npm start o npm build, etcétera. Para hacer el build de nuestro proyecto Angular es ngbuild. Eso al último lo vamos a ver. Y estas son para testing. Si quieren, si tienen archivos de testing para ejecutar todos los testing de golpe, es ngtest. Y nglint es para, si ejecutamos nglint ahora, una vez que instalen mis paquetes, nos ayuda a remarcar todos los errores que tenemos en nuestra aplicación. Eso también es muy bueno del Wormstone que les acabo de mencionar. Porque, por ejemplo... Profe, sí. perdón. ¿Qué comando? ¿Qué tenemos que instalar? Si no es el jar, ¿no es el npm install? Sí. Si no tienen jar, denle npm install. ¿Solamente ese comando? Sí, solo eso, nada más. Y va a instalar, los paquetes. Ya, perfecto, gracias. Ya. Entonces, a medida que instale esto, tarda un poco. Por eso ya hemos empezado directamente con Staplist. Ya, a medida que va instalando, entonces estamos en nglint, que nos permite, ya Angular mismo nos sugiere qué errores ortográficos tenemos en a medida que escribimos el código. Por ejemplo, si ustedes hacen una función getData, ponen doble paréntesis, llaves, y si ponen estas llaves aquí abajo, automáticamente te va a decir hay un error en la línea, en el archivo app component, en la fila 12. ¿Por qué? Porque te pide, según estándares de nglint, te pide esta llave tiene que estar aquí arriba, tiene que ser seguido. Entonces nglint nos corrige eso. Ya, entonces estamos en el package y ya instalado de mí, no hay ningún problema aquí. Miren, aquí no tenemos ningún problema, solo tenemos warnings que no son de mucha importancia. Y ya van a poder, una vez que instalen, ya van a poder ver en sus node modules todos los módulos que hemos instalado. Entonces, una vez esto, vamos a levantar el servidor Angular. Podemos dar ngserve o npm start, cualquiera de los dos va a funcionar. En mi caso yo lo voy a dar ngserve. Y vamos a esperar un ratito ahí. Bueno, mientras vamos a seguir explicando. Ya. Luego vienen las dependencias principales de Angular. Por ejemplo, Angular Animation, el Common, el Compile, el Core y el Router que vamos a usar, que ya viene instalado por defecto. El RxJS, que estamos ya con la versión 6.5, que sería uno de los últimos. Después de esto les voy a hablar de RxJS. Vamos a hacer ejemplos y vamos a entender cómo funciona todo esto. Entonces, estas serían las librerías que Angular utiliza por defecto y que son la base. Si ustedes borran uno de aquí, puede que el proyecto ya no ni quiera levantar. Aquí tenemos Angular Forms igual, para el manejo de los formularios. Entonces esto es la base y no lo tendrían que tocar. Igual aquí las dependencias de desarrollo. La diferencia entre estas dos dependencias, el que dice solo dependencias es el que va a utilizar en el build de Angular. Y las dependencias de desarrollo solo los va a utilizar a medida que hagamos el desarrollo de nuestra aplicación.
En el build real solo va a usar esto. Y cuando estamos desarrollando, por ejemplo como ahora, va a usar todo esto porque aquí utiliza TypeScript. Y al llevar a nuestro proyecto a producción no se usa TypeScript. TypeScript solo es lo vuelve a transpilar a JavaScript y nuestros proyectos reales están en JavaScript. TypeScript es otra cosa que enseguida vamos a hablar. Ya, entonces con esto ya les estoy explicando la arquitectura que tenemos. Si ustedes instalan alguna vez una librería que solo se va a usar en desarrollo, lo tienen que instalar aquí, en Dev Dependencias. Y si se va a utilizar como Google Maps, por ejemplo, o Angular Material, que se va a usar en el build real, tienen que utilizarlo aquí, en Dev Dependencias, en dependencias nada más. Ya, una vez que ha levantado nuestro proyecto en Angular con ngSerp, ya nos indica aquí en qué dominio está, ¿no? Podemos darle directamente clic aquí y nos va a abrir. Y yo lo tengo en otra ventana, es esta. Pueden verlo, ¿no? El proyecto que ha levantado. Sí. O solo se ve la Ya, entonces hasta aquí es sencillo. Hemos instalado los paquetes ya sea con npm o con jar. Hemos dado el comando ngSerp para que levante nuestra aplicación y ya tenemos nuestra primera aplicación Angular. Hasta aquí sería algo sencillo. Algo más que quiero mencionarles: a medida cuando llegamos al curso de crear librerías con Angular, vamos a crear una librería igual que esta. Aquí incluso ustedes pueden colocarle, por ejemplo, en su caso de alguien que se llame Juan, pueden colocarle ng Juan, no sé, y aquí pueden darle otro slash, digamos, table, smart table, pueden colocarle cualquier nombre que quieran, pero eso va a ser cuando lleguemos al curso de librerías con Angular. Entonces por ahora lo dejamos como está esto, y esto igual les voy a explicar después por qué tiene este símbolo. A veces viene sin símbolo incluso, y a veces viene con este símbolo que es otro símbolo, no son tres distintos símbolos, pero eso lo vamos a ver cuando hagamos librerías, qué diferencia tienen esos tres. Luego llegamos hasta aquí y ahora voy a empezar a darles algunas pautas que utilizamos qué cosas utilizamos de JavaScript básicas, qué funciones básicas de JavaScript, y luego empezamos con Next.js. Primero, hasta aquí cada uno lo ha levantado su servidor Angular en su máquina, o tal vez alguien ha tenido problemas. El mío sigue compilando. Sí, es Ya. bien. El mío igual. Están instalando los paquetes. Sí. Sí. Ya. El mío acaba de terminar de instalar los paquetes. ¿Cuál era el comando? Era np para levantar. ngSerp. ngSerp. Gracias. Ya, no hay problema con esto. Ya, a medida que instale, vamos a ir viendo funcionalidades básicas de JavaScript que vamos a usar. A ver, y entonces hasta que instale, como les he dicho al principio, no importa desde dónde estemos editando el código del repositorio va a seguir siendo el mismo, no hay problema con eso. Entonces para los que está instalando y está tardando, no vamos a perder tiempo, vamos a usar StackBlitz aquí, que no vamos a editar nuestro código a menos que hagamos un commit. Entonces en StackBlitz solo vamos a abrir nuestro repositorio y nada más, no vamos a tocar nada. Entonces no hay problema con eso. Entonces para que abran sus proyectos desde GitHub a StackBlitz, solo pongan stackblitz.com/github/ y su dirección de repositorio donde está. A ver, yo voy a dar el ejemplo aquí. Primero voy a GitHub, voy a mis repositorios, entro al curso de Angular y estoy en Master, pero vamos a trabajar en Dev, eso no importa. Voy a copiar esto desde aquí, desde GitHub lo puedo copiar, github.com, y desde ese caso para irlo a copiar. StackBlitz /GitHub y su nombre de su dirección donde está su repositorio de GitHub. Ya, ahora sí, StackBlitz GitHub y su path a su proyecto GitHub.
Ahora, si queremos entrar a una rama específica que sería la dev en nuestro caso, entramos Tree y Develop. Y ahí va a entrar directo al Develop de nuestro GitHub. Y aquí tengo lo mismo que acabo de hacer en mi web store. Sí tengo lo mismo, no estoy subiendo cambios, pero solo estoy revisando mi código desde la nube de una manera más sencilla. Y aquí, si se fijan, ha cargado rápido y la instalación ha sido mucho más veloz que sus máquinas. Entonces hagamos esto por ahora hasta que instalen sus máquinas. Entremos a StackBliss y desde aquí vamos a practicar ya las funcionalidades de JavaScript y RxJS. Entonces ábranlo un momento en StackBliss, los que no tienen instalado todavía sus Node Modules. ¿Alguien más sigue esperando para su NPM o su instalación de paquetes? El ng setup se me ha trancado en 0%, dice compilando 0%. Debe estar tardando. Pero igual estoy en StackBlitz. Ya, está bien. No hay problema, tarda eso siempre a veces. La primera vez levanta lento y la segunda ya tiene que levantar rápido, pero tendría que ser más rápido. En mi máquina levanta rápido y es... Sí, solo tengo 8 de RAM y es un i7, pero tengo ya 8 de RAM, pero en el caso que algunos tengan Mac, o con eso tiene que volar el proyecto. Ya, pero igual no hay problema con esto. Y sí, estamos en lo mismo. Perdón, una preguntita. Al tratar de levantar el insert, me sale una excepción que dice could not find the implementation for Builder Angular Dev Key Build Angular Dev Server. ¿Tienes el Node Modules en tu vista? Sí. Entonces algo ha fallado al compilar. Podemos revisarlo después, eso nos va a tomar tiempo, tal vez algo instalado mal. Ya, pero lo importante es que todos tenemos esto y el build ya vamos a ver qué ha pasado ahí con algunos casos. Ya, todos abren entonces con StackBliss, no hay problema, vamos a practicar hoy día y vamos a ver conceptos de RxJS. Entonces todos lo abren de una forma más rápida, aquí lo van a abrir de una forma más rápida la nube. Ya. Ahora, primero lo voy a borrar esto todo de mi HTML, lo voy a borrar, no me sirve. Puedo poner mi nombre para que se vea aquí el cambio real en la parte derecha. Luego vamos a hacer aquí unas funcionalidades que nos van a ayudar. Ya les he explicado la estructura del proyecto, ahora les voy a explicar algunas funcionalidades que vamos a usar. Ya. Ya, primero, no vamos a explicar todavía el ciclo de vida del componente. Vamos a ejecutar una función primordial que por ahora lo llamaremos que es por defecto. Entonces todos vamos al app component principal, ponemos en la clase de app component nos tiene que escoger implements, nos sugiere eso y vamos a implementar el onInit. Esto mañana les voy a explicar con más calma, esto no tiene por qué complicarse aquí. Ahora vamos a ver funcionalidades más de JavaScript y RxJS. Perdón, profe, ¿de nuevo? Implements y onInit. Y el onInit se los va a importar aquí automáticamente si lo han hecho como directamente escribiendo, que lo saca del Angular Core. Luego la función sería ng onInit. Y eso es todo, aquí vamos a practicar. En nuestro onInit vamos a practicar aquí. Incluso con la consola. Vamos a imprimir la consola. Estas cosas. Así para hacerlo más rápido. Ya. Ya. Para empezar esto, primero yo hago el código. Después cada uno que haga el código, les va a dar igual tiempo, 10 minutos como antes, para que cada uno haga el código. Primero les voy a explicar algunos operadores básicos que vamos a llevar a lo largo del curso. Por ejemplo, a ver, ¿qué tienen que saber para entrar al curso para que no nos perdamos? Hay algunas funciones básicas de JavaScript que todos debemos saber.
las más principales les voy a mencionar. Por ejemplo, yo tengo un array constante, digamos, me hago un array aux que va a tener 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, y a partir de esto les voy a dar ejemplos de funciones que vienen por defecto con JavaScript. Uno, puede ser encontrar el índice. A ver. Ya, antes de esto vamos a ver qué son los Asm Functions. No sé si han escuchado de los Asm Functions. Son funciones, pero ya son funciones flecha, o llamadas también funciones flecha. Primero entremos a esto antes de empezar con lo otro, para que no nos perdamos. Entonces, Asm Functions son los primeros, funciones, solo son funciones, pero son llamadas funciones flecha. Funciones flecha. Y no hay mucha diferencia con una función normal, pero nos permite nos da una mejor, nos facilita las cosas, nuestro código se vuelve más plano y funciona de mejor manera. Entonces les voy a explicar qué son los Asm Functions aquí. Ya, esto por ahora lo voy a comentar. Primero los Asm Functions. Si ustedes tienen primero una función normal, function, normalmente escriben, digamos, le ponen hola, le mandan un parámetro, digamos a, y después quieren que retorne a más a. Esa es una función normal. Una Asm Function en este caso, voy a agrandar más para que puedan ver mejor. Esto lo voy a... Una Asm Function sería de la misma forma de esta función, sería de esta manera. Sería paréntesis, flecha, y aquí viene todo lo que hacemos entre llaves. Entonces ya no colocamos el nombre, solo vamos a mandar nuestro parámetro, que sería este, el a, y aquí adentro colocamos este return a más a. Entonces esta es una Asm Function, solo reemplaza lo mismo que una función, pero se llaman funciones flecha. Tiene la misma funcionalidad, pero es más elegante y más plano. El código es más plano y se vuelve más corto a la vez. Entonces aquí creo que nadie se va a perder. Solo estamos, en sí esto es lo mismo, y aquí lo estamos poniendo flecha y estamos borrando esto. Ya. Entonces no nos perdemos hasta ahí. Ahora, ¿qué cosas más tiene una function? Primero, tiene algunas características especiales. Primero, aquí tenemos return a más a. Aquí no está haciendo ninguna operación internamente que sume o reste. Aquí sume, digamos, sume a menos b, por ejemplo, muchas cosas. No está haciendo nada extra aquí, está devolviendo un valor directamente. Entonces, cuando una función devuelve un valor directamente en una Asm Function, ya no se coloca return, se obvia el return y las llaves y solo se coloca el valor que devuelve, nada más. En este caso devuelve a más a, entonces sería directo a más a. Ya, aquí vamos a suponer que está devolviendo a. Como es un solo valor, no se coloca ni return ni las llaves que se colocan en el Asm Function. Solo se coloca llaves cuando en la función, dentro de la función, estamos haciendo algo extra. Por ejemplo, tengo una Asm Function, pero aquí adentro voy a hacer algo extra. Digamos, voy a tener una constante b que va a sumar a por 2, va a multiplicar a por 2, y esta función va a retornar b. Entonces en este caso, como estamos haciendo operaciones extra dentro, tendremos que poner el return y los corchetes que encierran todo el código. Pero si solo devuelve un valor, pueden hacerlo así, y esto se vuelve mucho más plano, si se dan cuenta, que solo es retornar aquí, comparándolo con la función que tenemos aquí arriba.
Así lo pueden comparar con esto. Esta línea es lo mismo que esto. Entonces, ¿cuál nos conviene? Nos conviene esta línea. Ahora, si en una función no mandan parámetros, por ejemplo, aquí en hola mundo, en hola no le voy a mandar parámetros, quiero imprimir solo aquí hola. En una asm function, cuando no le mandan parámetros, solo tienen que mandarle, tienen que ponerlo con paréntesis vacío nada más. Y esto sería lo mismo que esto. En este caso, aquí tendría que colocar hola nada más. Y son lo mismo, estos dos son lo mismo en este momento. Esa es otra característica de asm function. Cuando no le mandas parámetros, tienes que colocarlo paréntesis. Luego, si le mandas parámetros, obviamente tienes que mandarle aquí A, B, C, los que tengas. Si no le mandas vacío, los corchetes. ¿Qué más? Entonces, hasta aquí, ¿tienen alguna duda de cómo funciona una asm function? Es algo simple, pero esto lo vamos a usar toda la clase. Así que quiero que tengan bien comprendido este concepto. Lo vamos a usar toda la clase esto. Es algo primordial. Si alguien se ha perdido en esta parte para explicar o tienen alguna duda. Ya. Entonces, una vez explicado la asm function, ya voy a entrar con las cosas que tenemos en JavaScript. Ya. Primero, en JavaScript tenemos algo que vamos a usar, una función por defecto que se llama el findIndex. Por ejemplo, vamos a tener un array de comidas. Yo quiero encontrar la comida número 5. Entonces, ¿cómo hago eso? En JavaScript vamos a usar una función que es por defecto, que se llama findIndex. Que en nuestro caso sería, para tener el index nos vamos a hacer una constante const index, y a partir de nuestro array vamos a ejecutar la función findIndex, y aquí vamos a aplicar nuestro asm function. findIndex va a recoger uno por uno todo esto, todo el array, y lo vas a recoger con esta variable s. Aquí aplicamos el asm function. Esta s es nuestra variable que va a recorrer todo esto, y el primer s sería este, el segundo s va a ser lo mismo, el tercero igual, va a recorrer todo esto con la variable s. Pero el findIndex yo lo voy a decir que cuando s sea igual a 1 o igual a 3, que me devuelva ese índice. Entonces me va a devolver el 0, 1, el 2, la posición 2 me va a devolver aquí. Este findIndex te encuentra, a partir de un array te puede encontrar el índice donde está tu objeto. Y aquí estamos usando asm function, como les he mencionado. Ahora, si imprimimos esto con console.log, imprimimos el index, nos tendría que devolver la posición 2, y lo vamos a ver en la consola. Esto no. A ver. Haremos la prueba primero. Está corriendo nuestra consola. Vamos a probar esto. Y parece que no está corriendo la consola. Ya, perdón. Es que es otra consola de la ventana que estamos utilizando, ¿no? Ya. Casi me confundo. Entonces aquí, como les he mencionado, tenemos la posición 2. Nuestra red sería eso. Le hemos pedido al findIndex que nos encuentre el objeto que es igual a 3. Entonces nos va a dar solo el índice. Es una función que vamos a usar en JavaScript. Otra función ahora. A ver, findIndex, tenemos el filter. El filter nos va a devolver un array. Nos va a devolver un array igual. ¿Y cómo funciona el filter?
Le mandamos un array, le decimos que nos filtre solo los que son pares y nos va a devolver un array de pares nada más. Entonces vamos a hacer eso. Una constante que va a ser out2. Vamos a utilizar nuestra array de aquí. Vamos a darle la función filter y aquí asOnFunction de nuevo. Siempre asOnFunction vamos a usar. Filtre, le decimos filtrámelo todos los objetos que son pares, que sería s módulo 2, que sería igual a 0. Entonces aquí ya tendré un array de solo pares. Igualmente, si imprimo esto aquí, pares, imprimo aux2, me tendría que devolver un array de puro pares, que lo podemos ver aquí. Entonces aquí algo funciones especiales de JavaScript, y esto como recomendación les digo que váyanse pasando. Son muchas funciones, pero vamos a usar los más básicos, ¿no? Find index, filter, a ver cuáles más tenemos. Hay muchas más. El map ahora tenemos un operador map igual. El map solo nos recoge un array y nos puede devolver otro array igual. Entonces en este caso vamos a multiplicarlo por 2 cada uno. Ya vamos a tener nuestra constante aux3, vamos a tener nuestro array, vamos a operar con el operador map. Aquí asOnFunction de nuevo. Con esta S recogemos todo el array. S que me devuelva cada elemento que encuentre por 2 lo va a multiplicar y me va a devolver eso. Y esto ya estaría en el aux3, que sería nuestra otra variable. Entonces el map devuelve un array igual. Esta sería map. Y aquí tenemos el resultado de map, que nos devuelve cada uno multiplicado por 2. Hasta aquí alguien se ha perdido. No os voy a dar todos los elementos básicos de JavaScript, solo unos 4. Y a medida que ustedes tienen que investigar esto por su cuenta, porque es propio de JavaScript esto. Entonces ustedes vean, solo estoy indicando algunos cómo funcionan, y algo fundamental que de asOnFunction, que vamos a usar toda la clase a medida que vayamos avanzando. ¿Alguien tiene alguna duda hasta aquí o alguna pregunta? ¿O algo que no hayan entendido bien? Profe, creo que me he perdido cuando ha cambiado eso de lo que puso su nombre. ¿En dónde lo puso? En el HTML he puesto. En el HTML. Ahora estás practicando en el TS. Ya, entonces aquí algunos operadores. Los otros operadores se los dejo para ustedes, porque el tiempo igual ya no quiero que se alargue el tiempo mucho. Tenemos que ver la teoría. Y van a encontrar una infinidad de operadores. Por ejemplo, a ver, aquí directamente en el console de map, voy a ponerle aquí sort. Hay un operador igual que te lo sortea directamente, lo ordena. Digamos, aquí le voy a dar desordenado 7, 5, 1, no sé, 9. Y si le ponen aux.sort, te lo va a ordenar. .sort es con, si no me equivoco, es con paréntesis, aux.sort. Y sorteado sería ordenado, sería 1, 3, 5, 7, 8, 9. Entonces hay infinidad de operadores de JavaScript por defecto. Y esto, a medida que vayamos, igual os voy a indicar si alguna vez no entienden, pero váyanse pasándolo por su cuenta. Ya luego de esto es algo básico de JavaScript. Ahora vamos a ver el split operator, que vamos a usarlo mucho en el curso. Hasta aquí no es necesario que me copien todo el código, solo para que nos vamos repasando algunas cosas que vamos a utilizar. Entonces el split operator, eso es algo fundamental que vamos a utilizar en el curso. ¿Esto qué es el split operator? Es como su palabra mismo lo dice, es un esparcidor. ¿Cómo funciona esto? Automáticamente con el split operator puedes recoger un array directamente sin hacerlo elemento por elemento, como estamos haciendo con estos ejemplos. Entonces, ¿qué es un split operator? Aquí ya tenemos nuestro array, 7 ejemplo de array. El split operator sería, nosotros queremos copiar este array a otro.
Entonces voy a hacer una constante aux 5. Quiero utilizar el split operator aquí, entonces voy a poner corchetes porque es un array, y el split operator se utiliza con 3 puntos. Ponemos 3 puntos y lo que queremos más o menos es recorrer. En este caso es un array, entonces le decimos recorrémelo todo el array de este aux, y cada uno de esos me lo vas a colocar en este nuevo array que yo quiero. Entonces si yo imprimo esto, la nueva constante aux 5 que me estoy creando aquí, ya voy a tener en sí lo mismo que tengo en el aux, en la variable aux, que serían 7, que en este caso me lo ha ordenado aquí, me lo ha afectado, esto me lo ha afectado, me lo ha ordenado antes. Entonces aquí ya tengo lo mismo, el split tiene lo mismo que la variable aux, te lo esparce directamente sin recorrer uno por uno. Le pones 3 puntos, el array puede ser también un objeto JSON, y te lo recorre uno por uno y te lo coloca donde vos le estás asignando. En este caso si yo lo aumento, digamos un 100 o un 1000, quiero un 2000, y después no quiero volver a anotar todo esto, todos estos números, solo utilizo el split operator y me lo va a añadir directamente. Eso nos ayuda mucho en el caso de que ustedes hagamos una copia de algún objeto JSON o hagamos alguna copia de un array. Entonces esto del split operator, ¿les ha quedado claro o tienen alguna duda? Profe, dijo que sirve con JSON también. Sí. A ver, vamos a hacer la prueba con JSON. Aquí una constante, digamos una constante aux6 que va a ser un JSON, va a tener name, digamos Ricardo, voy a poner 2 atributos y last name party. Como les he mencionado en la clase, acostúmbrense a hacerlo todo en inglés. Nuestras carpetas, todo lo que hagamos en inglés lo vamos a hacer, porque todo está en inglés, donde cuenta aquí. Ya, entonces tengo un objeto JSON aquí, name y last name. Ahora quiero asignar eso, constante, voy a hacer otra constante, digamos aux7, donde quiero aumentar un atributo. Quiero el number, un atributo, digamos address. El address, digamos, es tan, pero lo demás, y si tienen aquí 20 atributos en el aux6, si tienen 20, no van a copiar los 20. Y es mejor hacerlo con un split operator para que te lo copie automáticamente. Entonces ponen 3 puntos, copiámelo todo en del aux6 a esta variable que estamos creando nueva. Entonces, si imprimo esto, el aux7, ya tengo aquí el split operator 2. Y lo vemos aquí, split operator 2, yo le he puesto address y lo demás me lo ha copiado. Y aquí, la ventaja, como ya os he comentado, pueden ser 20 aquí, pueden ser más, pero hay que utilizar más funciones que nos van a facilitar la programación. Entonces aquí con nuestra línea ya estamos copiando todo esto y ya le estamos adicionando un atributo extra. ¿Alguien tiene alguna duda más? ¿O algún comentario o algo que no haya entendido? Voy a pasar a otro operador que vamos a usar. ¿O ha quedado todo claro hasta aquí? Esto no lo copien, véanlo nomás para aprender. Después cuando ya comentemos conmigo más ya lo vamos a subir los cambios, pero ahora estamos viendo operadores básicos que vamos a llevar a lo largo del curso. Porque en sí en NGIRX vamos a ver esto, van a ver estos 3 puntos y si no saben qué es, entonces van a perder ahí. Y cuando hagamos arrow function igual con find index, estas cosas, por eso estamos avanzando, para que no nos perdamos después. Lo más básico estamos llevando, pero nos va a servir mucho a lo largo de la aplicación. Entonces nadie tiene ninguna duda, ¿no? Ya, voy a continuar con este operador, se llama destructuring. No sé muy bien cómo se
lo menciona en inglés, pero se llama destructuring. No sé si estoy mencionando bien. Ya. Este operador igual lo vamos a usar. No mucho, pero lo vamos a usar igual. ¿Qué es lo que hace esto? Como su palabra lo dice, te desestructura alguna estructura que tengas, ya sea en JSON. Y puedes asignarlo directamente a variables. A ver cómo, les voy a dar un ejemplo muy fácil. Vamos a tener una constante aquí de persona que sea un JSON. Aquí va a tener, digamos, data, otro JSON adentro. Aquí va a haber name, después vamos a tener otro JSON dentro del JSON que sea, digamos, address de nuevo. Y aquí en address podemos tener n, que sería número. Podemos tener extra, que sería información extra. Y podemos tener otros atributos más. En sí, cuando nosotros recibamos del backend aquí, generalmente el backend no te va a enviar en un solo JSON, te va a enviar dentro de data, te puede enviar el response original que necesitamos. Por ejemplo, aquí va a llegar un array de todas las tuplas que vamos a pedir de personas. No te va a llegar directamente en un JSON. Por ejemplo, puede llegar así dentro de data, puede ver otro atributo address, puede ver más. La desestructuración que hace, podemos asignar directamente variables a cualquier variable de este objeto JSON de JSONs. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Nos hacemos una variable constante. Vamos a hacer JSON, vamos a poner aquí llaves. Esto vamos a poner igual, y aquí vamos a poner persona. Persona es todo este JSON. Entonces, ¿qué les digo con esto? Yo ya tengo que saber qué tipo de datos tiene adentro, qué atributos. Entonces yo le digo, de persona asignámelo la variable, todo el atributo data a mi variable data, y el address a mi variable address que tengo aquí. Y listo. Address. Con eso estamos listos. Entonces, con esto que hemos hecho, hemos sacado de la variable persona, que tiene un JSON de JSON muy grande. Solo queremos sacar estas dos variables nada más. Entonces, directamente estas dos son nuestras variables que ya contienen data, y el otro que sería aparte address. Entonces, imprimimos esto. Primero vamos a imprimir data y luego address. Data y address. Ya. Y como ven ustedes, aquí en data tenemos solo data, y en address tenemos solo lo que tiene address dentro de nuestro grande objeto JSON. Incluso aquí ustedes pueden renombrar, si no quieren que se llame mismo data, pueden renombrarlo de data, renombrármelo a variable, digamos, auxiliar 10. Esto no recuerdo ahora no recuerdo muy bien cómo se nombra, pero se lo puede hacer. Esto ya es un poquito más, tendrían que investigar un poco más de este operador. Pero en sí esto nos facilita la vida cuando tenemos una respuesta del backend muy grande con muchas variables, y queremos sacar directamente las variables que queremos nosotros. Entonces, y lo sacamos directamente en constantes que nosotros ya podemos utilizar. Y si no quieren utilizar esto, para tener dos variables tendrían que usarse data, address. Data y address serían igual a, si no quieren utilizar el desestructurador, tendrían que entrar a primera persona punto data, y aquí tendrían que entrar de nueva persona punto address. Es la opción más larga, y la opción más corta sería en una sola línea. Entonces, ¿se entiende esta parte? ¿Cómo funciona desestructuración? ¿O alguien tiene alguna duda? Ya. Profe, yo tengo una pregunta del structuring. ¿Es
más para solo sacar datos, ¿no? O para meter datos. Es para más para sacar datos, para sacar variables directamente de una respuesta JSON, incluso de un array. Es muy útil, es para sacar datos. Puedes sacar datos directamente en variables sin entrar a la variable padre y a la variable hija directamente. Puedes sacar variables child directamente. Como aquí hemos sacado de persona, hemos sacado directamente address y data directamente, sin entrar desde el padre al hijo. Ya. Ahora vamos a continuar con... Ya. Vamos a continuar con let y const. Con let, más que todo con let. En Angular se usa mucho let. ¿Qué es let? Por ejemplo, ahora vamos a usar puras variables constantes, pero podemos tener también variables let, que se escriben así, que pueden ser aux1. Las variables let solo trabajan en el contexto donde se lo define. ¿Cómo es esto? Por ejemplo, si yo ahora estoy dentro de una función ng-init, entonces si me hago una variable let, esta variable let solo va a ser válida en esta función, no va a ser válida afuera de la función. Entonces a eso nos referimos con variables let. Solo trabajan dentro del contexto donde el desarrollador los defina. Por ejemplo, me voy a hacer aquí una variable, un for clásico. Entonces un for clásico donde tengo una variable let i que comience en 0, que recorra hasta que nuestro aux menor a length y más, y aquí imprimimos console.log.log y imprimimos el i. A ver qué nos da. Aquí está mal. Punto y coma, ya. Ahora sí. Nos ha impreso todo lo que tiene nuestro array, pero esta variable let i, incluso lo puedo llamar, como les he dicho, esta let i está definido dentro del for nada más. Entonces solo es reconocido dentro del for. Incluso si lo llamamos otra variable, tengo otra variable aquí, index, que está afuera, lo puedo repetir aquí en vez del i y no habría problema porque está solo dentro de su contexto definido nada más. Entonces si hago esto, tengo lo mismo y no afecta este index que tengo aquí definido afuera. Aquí está, tengo una constante index que está definida afuera, no afecta al for, porque el for con el let solo el index está afectando al contexto donde está definido, que sería en el for nada más. Entonces esto es otra cosa que vamos a usar mucho. Podemos usar variables que solo funcionan dentro de su contexto que está definido. Ya, con esto ya estamos con el let más. Con el let, ¿tienen alguna duda o alguna pregunta? Profe, a diferencia, el var sí se mantiene en cualquier contexto. A diferencia del var, sí, si el var está definido afuera, tendría que dar, es diferente el funcionamiento, tendría que dar un error. No hice la prueba, pero aquí no da. A ver, ¿qué nos dice? Sugieren solamente constante index, no se puede hacer asignado a index. ¿Sí? Si no, no se puede, habría un problema, porque aquí ya me marca un error. Me está diciendo que no puedo asignar la variable index que está definida. Entonces no se puede hacer eso. Con el var no daría. Daría ese problema de que estarías reconociendo la misma variable. Cuando se pone let no se reconoce, solo lo reconoce dentro de donde se define. Entonces con el var no les va a dar error. Como aquí no me está dejando ni ejecutar el programa. Ya. Ya, gracias. Ya, ahora un operador más que ya lo conocen.
el if. A veces vamos a utilizar el if clásico, es este, pero vamos a utilizar el otro if que es más simplificado. El nombre es conditional operator. En sí, el if clásico es este. Digamos 1 es mayor que 2, 2 es mayor que 1. Ya, si queremos hacer esto lo mismo, más simplificado, el otro if es directamente 2 mayor a 1 con signo de interrogación, y aquí tenemos por verdad la respuesta, 2 puntos, y por falso la respuesta. Entonces este es otro operador que vamos a manejar mucho. Por ejemplo, aquí tenemos return yes, puede ser, y aquí puede ser no. Y en el caso más simplificado sería directamente aquí yes y aquí no. Así sería hacer esta línea, una sola línea de código en vez de estas que son 5 líneas. Esto igual vamos a usar mucho, un if simplificado. ¿Con esto tendrían alguna duda? ¿Alguien tendría una duda en usar esto? ¿O cómo? Tal vez no entendí muy bien. Así se simplifica el if de una manera más fácil, más plana. Ya. Con eso creo que ya hemos visto todas las funcionalidades básicas que vamos a usar a lo largo del curso. Y con esto ya no se van a perder a medida que vayamos avanzando. Y si no, hay que ir repasando por nuestra cuenta Asm Function, algunas funcionalidades de JavaScript con el FindIndex, el map, el filter. Después esto es muy sencillo, del if. No creo que nada se pierda aquí. Hasta aquí todo lo que hemos avanzado. ¿Alguna duda o alguna pregunta? Ya vamos a empezar a hablar de RxJS ahora.